Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro Sefarat Israel, a las personas que nos acompañan aquí y a las personas que nos estarán siguiendo a través del canal de YouTube de la institución. Hoy tenemos el privilegio de contar aquí en Centro Sefarat con una autora a la que tenemos especial cariño porque no es la primera vez que nos visita, Laura Freixas, escritora. Bienvenida, Laura, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarme. Laura tiene muchas obras publicadas, tiene una extensa obra. Entre los títulos que se encuentran están El asesino en la muñeca, Último domingo en Londres, Cuentos a los 40, Amor o lo que sea, y los otros son más felices, entre algunos títulos. Sin embargo, hoy nos viene a hablar de una obra que también es un género, como son los diarios, tus diarios, la segunda entrega, el segundo volumen de estos diarios, que en este caso llevan por título A todos nos falta algo, diario 2000-2002, 2 años muy concretos ya un poco en el pasado. Un género, nos encontramos en Centro Sefarat, pero un género también que ha sido utilizado por muchos autores judíos. Siempre preguntamos a los escritores que os acercáis aquí a este Centro Sefarat para iniciar este tipo de conversaciones, ¿cuáles son vuestras influencias de autores judíos? Si es que tienes autores que pienses que, bueno, dentro de la amplísima producción literaria judía, que pienses que de algún otro modo te han influido a la hora de escribir. Evidentemente, Proust, muchísimo. Yo creo que es mi autor favorito. Y Clarice Lispector. Y luego también, por ejemplo, me gusta mucho Amos Oz. De hecho, yo fui su primera editora española, creo. Publiqué La Caja Negra cuando yo era editora y él no era todavía tan conocido. Y luego pues otros, veníamos hablando de Elias Canetti, acabo de leer a Miriam Moscona, o sea, se me ocurren muchísimos autores judíos que he leído, pero realmente yo creo que los que más me han influido han sido estos dos, Proust y Clarice Lispector, autores muy distintos, pero quizá los dos tienen algo judío, según, bueno, por lo que he leído alguna vez, esta actitud de interpretación, ¿no? de interpretación inacabable. Antes has mencionado a Elias Canetti, antes veníamos hablando de Elias Canetti, precisamente hoy se ha dado a conocer la noticia de que saldrán a la luz sus diarios, y me llamaba la atención una frase que él dejó dicho, ¿no? Que decía, en esos diarios depositó todas las conversaciones que en realidad nunca podemos mantener porque acabarían en estallidos de violencia. Así definía de algún modo esos diarios. No sé si tú te sientes reflejada en estos diarios de ese modo. Hombre, evidentemente en los diarios puedes decir cosas que es muy difícil decir en otro lugar. Por muchos motivos. Es difícil decir algunas cosas a las personas a las que quieres, porque no las tienes lo bastante elaboradas, porque les podrían herir. Luego hay muchas cosas que quieres decir y no sabes realmente a quién. Para mí el diario es el lugar donde se puede decir lo que no se puede decir en otro sitio, porque o es explosivo, o es demasiado íntimo, o es humillante para uno mismo, o no está lo bastante elaborado. Entonces, en otros géneros, a lo mejor digo las mismas cosas, pero mucho más elaboradas y más estetizadas, estilizadas, y en el diario esa elaboración la sustituye el paso del tiempo. O sea, yo creo que el paso del tiempo tiene muchos efectos y uno de ellos es enfriar las emociones, y eso es lo que me permite publicar los diarios, que desde que empecé a pensar en publicarlos siempre pensé que tenía que dejar pasar mucho tiempo, porque además he observado que cuanto menos tiempo pasa entre la escritura y la publicación de un diario, menos íntimo es el diario, está clarísimo. Sí, los diarios más íntimos son los que se publican, bueno, son los póstumos o los que se publican 40 años después, como el de Rosa Chacel. Y en cambio los diarios que se publican de forma inmediata, porque hay quien escribe un diario, lo termina el 31 de diciembre y el 1 de enero lo manda a la imprenta y sale en febrero. Y esos diarios están muy cerca del columnismo. Claro, entiendo que son más de reforzamiento de lo que uno está pensando sabiendo que lo va a publicar. Exacto. Y eso ya lo condiciona todo, ¿no? Es como el concepto de intimidad que se está convirtiendo en lo que Lacan llamaba extimidad, que es
como una falsa intimidad o una nueva forma de intimidad, que es la intimidad de quien sabe que lo está transmitiendo al mundo mediante un selfie, mediante TikTok, que no es que esté mintiendo, es que el hecho de saberse observado y de saber que se dirige a un público ya condiciona lo que está sintiendo. Lo está sintiendo realmente, pero está sintiendo pues como en un programa tipo Gran Hermano, me imagino, ¿no? Está condicionado por eso. Y entonces yo quería ese silencio de la escritura y de la garantía de que va a pasar mucho tiempo, de que eso podré publicarlo o no, de esa forma o de otra, o de ninguna, etcétera, porque si no, no sería sincera, ¿no? Cuando tú presentas este proyecto a Tres Hermanas, ¿tú relees lo que escribiste en el año 2000 o lo lanzas y te fías de la Laura Freixas del año 2000-2002? Por supuesto que lo releo. Sería muy imprudente no hacerlo. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo te viste? ¿Cómo miraste a la Laura del año 2000-2002 en el año 2023-2024? Pues mira, cuando empecé a publicar diarios... ya no recuerdo exactamente en qué año fue, esta es la cuarta entrega, empecé a releer algún diario de hacía 20 años y sentí que quizá no había cambiado tanto como yo quería y creía, pero ahora ya siento que sí, no sé, o sea, la relación que una tiene con el pasado es muy variable, ¿no? Ahora sí que me siento distinta, siento como que he superado, por ejemplo, toda esa ansiedad que tenía entonces, afortunadamente. No vamos a destripar mucho, pero son unos años, entiendo que hay una intencionalidad en escoger estos 2 años, pero son unos años en los que, por lo que vemos en tu diario, ocurren hechos importantes en tu vida, donde hay que tomar decisiones importantes en tu vida. Para que el lector tenga un pequeño aperitivo, prólogo, si lo quieres llamar así, de lo que van a encontrar en estos diarios, ¿qué decisiones son esas y en torno a qué temas pivota tu mente en este tiempo, en estos años? Mira, yo diría que hay 2 decisiones que son claramente decisiones concretas e inmediatas, que son la decisión de qué hacemos ante el proyecto frustrado de tener un segundo hijo. Podíamos hacer 2 cosas. Una era abandonarlo porque no lo estábamos consiguiendo y otra era adoptar. Y bueno, lo puedo decir, elegimos adoptar y en el diario cuento el viaje a Rusia que hicimos para adoptar a un niño. Y la otra decisión que recorre el diario de una forma muy angustiosa, de principio a fin, de hecho de una forma cada vez más angustiosa, fue la decisión de si nos íbamos o no a vivir a Estados Unidos, donde mi marido de entonces tenía una oferta de trabajo y bueno, eso no diré qué pasó. Pero luego hay otros 2 temas de fondo que no requieren decisiones. Uno es la construcción de una obra y de una carrera literaria, que es algo que siempre fue mi proyecto. O sea, yo desde que tengo 6 años sé que quiero ser escritora. Otras cosas pues han ido apareciendo, como la maternidad, pero en cambio eso lo tenía clarísimo y es el trabajo de toda una vida, evidentemente. Es escribir, reflexionar sobre lo que escribes, sobre lo que quieres escribir, publicar o intentarlo, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, hay un doctorando que acaba de presentar una tesis sobre mis diarios y para él el gran tema es la construcción de una escritora. Y luego hay otro tema de fondo que es el tema de esa época de mi vida, cuando yo tenía 40 y pocos años, que es el tema de hacerse mayor. No hacerse mayor como eufemismo de envejecer, sino pasar realmente a la edad adulta, ¿no? Pasar de esa juventud o de esa especie de larga adolescencia propia de estos tiempos, ¿no? En que la adolescencia, la dependencia económica de los padres o el no sentar cabeza, es decir, que el tiempo de la adolescencia, bueno, aparece históricamente porque era una época que no existía, pero además se alarga muchísimo, pero llega un momento en que pasas de eso a ser una señora que está pagando una hipoteca, que está casada, que es madre, que es ama de casa, y entonces eso realmente es un momento bisagra de la vida, ¿no? O sea, después, ¿esto qué significa? ¿Cómo lo vivo? ¿A qué aspiro para después? Con una sensación contradictoria de, por una parte, he cumplido algunos de mis sueños
Y por otra parte, eso es satisfactorio, pero es un poco decepcionante, porque ahora ya no voy a seguir soñando con qué seré yo cuando sea mayor, qué haré cuando sea mayor, porque ya soy mayor, ¿no? Entonces eso no sabía cómo abordarlo, ¿no? No sabía cómo vivirlo. Y eso es lo que tenía una sensación, de aquí el título, ¿no? El título es una frase que me dice una amiga, ¿no? Cuando yo le digo, es que noto que me falta algo, pero no sé qué, no sé muy bien, no podía, así como lo de ir a vivir a Estados Unidos o ser madre, sí que eran pues una decisión o una frustración o un deseo, un proyecto que eran muy concretos. El rumor de fondo era, pero hay algo más que me falta y no sé qué es, ¿no? Y bueno, aquí no lo consigo, o sea, yo creo que en esta época no lo conseguí resolver, pero sí plantear con suficiente claridad como para que después de esto, en los años siguientes, ya tomara una serie de decisiones, o sea, ya lo viera más claro, ¿no? Por diseccionar, digamos, estos temas que aparecen en el diario. En el caso de la adopción, es cierto que cuando alguien se puede plantear adoptar, alguien que lo ve de fuera, como puede ser cualquiera de los lectores que no conozca estos procesos, pues siempre se vienen a la mente problemas de tipo logístico, ¿no? De cómo hacerlo, cómo qué gestiones y demás, pero a ti el tema de la adopción, como es natural, te plantea otro tipo de preguntas, además, ¿no? ¿Qué debate se genera en ti con el tema de la adopción? Yo creo que a mí me gustaba la idea de la adopción, en parte por una especie de conciencia social que siempre he tenido de que le debo algo a la sociedad, que puede traducirse en activismo feminista o se puede traducir en la adopción, ¿no? O sea, el no conformarme con simplemente disfrutar de lo que tengo y el resto del mundo me da un poco igual, sino como un compromiso, como devolver a la sociedad algo de lo que te ha dado. Eso era una parte. Y otra parte es que la adopción tenía algo un poco novelesco. O sea, tenía algo de aventura que era como el contrapeso de una maternidad, la maternidad que yo acababa, bueno, que había tenido hacía unos años, que fue una maternidad muy feliz, pero muy convencional, y esta era pues mucho más partir a la aventura, y fue muy emocionante, la verdad. Es verdad que aquí en Centro Sefarad nos has hablado alguna vez de la figura de Clarice Lispector. Yo creo que, salvando las distancias, la vida de Clarice Lispector fue compleja, cuanto menos, pero puede haber algo del espíritu, ¿hay algo del espíritu en ti de Clarice Lispector a la hora de escribir? Sí, yo creo que no sé si es exactamente una influencia o una coincidencia, o es una coincidencia que luego se convierte en que yo entiendo mejor y voy a buscar a Clarice Lispector porque es la que me puede hablar de algo que me estaba preocupando e interesando en este momento, y es que además de convertirme en una señora, me convertí en una ama de casa, en una maruja. Un poco sin comerlo ni beberlo, bueno, pues por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Y entonces encontré que aquello tenía más interés y más intríngulis de lo que yo creía. ¿Y quién ha escrito sobre eso? Bueno, pues esto es uno de los ejemplos de cómo las vivencias de las mujeres están completamente infrarrepresentadas en la cultura. El mundo está lleno de millones de amas de casa, a tiempo completo o a tiempo parcial, y sin embargo a la literatura eso no le interesa lo más mínimo. Excepto en unas poquísimas y recientes autoras que describen amas de casa. Y cuando digo amas de casa, quiero precisar que Emma Bovary puede ser una ama de casa, pero Flaubert no la presenta como ama de casa, la presenta como otras cosas, que también es, pero en tanto que ama de casa no la... O sea, simplemente me refiero a las amas de casa normales y corrientes, que no son adúlteras o que no son, no sé, locas, que no son nada, simplemente del montón, ¿no? Y Clarice Lispector es una de las pocas, de verdad es que hay poquísimas. Virginia Woolf en la novela Mrs. Dalloway, Carmen Laforet en un libro que me encantó, muy poco conocido, creo que se llama 7 novelas cortas, tienen personajes de ama de casa, pero Clarice Lispector profundiza, lo borda, hace unos personajes de ama de casa interesantísimos, ¿no? Y yo creo que fue entonces cuando me enganché con Clarice Lispector. Ahí tú decías, estábamos diseccionando los temas que has mencionado, en torno al tema de crear una carrera como escritora. Hay aquí un pequeño extracto que a mí me gustó mucho, ¿no? Sobre las preguntas que a ti te genera el por qué
se escribe, ¿no? Porque un escritor escribe, ¿qué le lleva a escribir? Y si me permites, me gustaría compartirlo, claro. que dice así: me gustaría pensar sin trampas, sin complacencias, pero también sin maniqueísmo, en cómo el mercado nos influye. Si escribimos para tener éxito, si producimos mercancías para el consumo inmediato o aspiramos a crear algo perdurable. Complicado, no solo por la dificultad de pensar imparcial y desinteresadamente sobre un tema que nos afecta de cerca, sin hablar de otras trampas que creo que he desactivado, es así, en particular, el peligro de que se me cuele de rondón cuando pienso en esto el desprecio hacia las mujeres, sino porque sigo sin saber hasta qué punto uno escribe como quiere, o más bien como puede. Veo clarísimo que quien deseaba para mí el éxito, entendido como fama y dinero, así de simple, era mi padre, yo no. Pero no veo del todo clara mi propia postura. Todavía hay en ella algo de sumisión-reacción respecto a la de mi padre. Todavía no es completamente auténtica, libre. No sé si estos diarios te ayudaron precisamente a saber en qué consiste el éxito para un escritor. Si la fama, el reconocimiento, el número de ventas. Bueno, desde luego el diario que sigo llevando es algo que me ayuda muchísimo a aclararme, a saber qué pienso, a la introspección, a una especie de diálogo socrático conmigo misma. Y sí, yo creo que el diario me ha ayudado mucho, juntamente con el psicoanálisis. Por cierto, me hablabas de la influencia de autores judíos, no sé si incluir en autores judíos a mis varios psicoanalistas. Bueno, son coautores, ¿no? de esa creación que es la persona del paciente. Sí, desde luego el diario me ha ayudado a saber qué quiero y ahora pues me contestaría a mí misma que lo que quiero es escribir algo perdurable. De hecho, cuando me preguntan para quién escribo, suelo decir, medio en broma, pero solo medio, para la Biblioteca Nacional. O sea, yo quiero que mis cosas queden, ¿no? Pero también, respondiendo a la otra pregunta que me hacía, se escribe lo que se puede, no, un poco lo que se quiere, pero realmente tampoco se puede forzar demasiado. O sea, yo, por ejemplo, me encuentro escribiendo en los últimos años, todo lo que escribo es autobiográfico. Y bueno, pues lo he aceptado, pero no es exactamente una elección consciente, es algo visceral que luego intento pues explorar intelectualmente, entre otras cosas porque sé que está mal visto. O sea, sé que a priori lo autobiográfico está visto como algo de segunda categoría y entonces hago un intento por examinar ese prejuicio y por contestarlo y tal, pero eso es a posteriori. Antes seguíamos con estos temas. Antes te comentaba que decisiones tan importantes como la de mudarse a Washington o la de adoptar un hijo son decisiones que a cualquiera de nosotros, a mí personalmente, más que una preocupación, me generaría una obsesión que en unos diarios ocuparían casi todas las páginas de cada día. Sin embargo, no vemos en estos diarios unas obsesiones muy repetitivas, ¿no? No sé, yo no quiero desvelar porque me lo has desvelado antes a mí, pero ¿cómo ha sido este proceso para que no resulte diario de una obsesión? Bueno, he hecho un poco de trampa porque he cortado. Es verdad que el diario, como el psicoanálisis, es algo muy obsesivo y precisamente por eso cuando yo hago el trabajo de edición, porque una novela o un ensayo o un poemario es una obra que se escribe ya pensada en forma de libro. O sea, tú escribes un libro. Bueno, un poemario quizá no, porque vas añadiendo poemas, pero cuando escribes una novela o una autobiografía, tú escribes un libro. O sea, escribes un conjunto, algo que ya tiene una coherencia, tiene un principio y un final. Cuando escribes un diario no escribes un libro, tú vas escribiendo día a día y no sabes en qué momento pues lo vas a seguir o vas a parar o te vas a morir, no lo sabes, ¿no? Entonces, convertir eso en un libro es un trabajo que lo mejor es que lo haga el propio autor o autora. A veces lo hace un tercero y lo hace
puede hacer mejor o peor, pero bueno, cuando yo lo hago, una cosa que siempre hago, o sea, yo los corrijo muy poco para publicarlos. Los corrijo un poco de estilo, pero bueno, para evitar, en fin, no sé, rimas internas, mejorar la puntuación, etcétera. Pero lo que sí tengo que hacer siempre es cortar, porque son repeticiones que esconden un avance, pero un avance lentísimo, ¿no? Y para quien lo lee sin un interés especial en ese tema, pues se puede hacer muy pesado. Podría parecer, Laura, que estos diarios, o lo que uno espera de un diario, es un viaje al interior de una persona, un viaje en el que descubres mucho a la otra persona, pero en tu caso hay fragmentos del libro en el que interpelas al lector o a quien se quiera sentir aludido. Permite compartir del viernes 22 de marzo de 2002, en el que dices: fui ayer... perdón, que he doblado la esquina, cosa que no se debería hacer. Ahí. Fui ayer a ver En la ciudad sin límites y salí indignada por lo misógina que es, y porque no se ha alzado ni una voz ni un inciso de media línea en ninguna de las críticas para decirlo. Solo Pilar, que ha hecho un artículo en una revistita vasca feminista, Andra, que no leerán más que 4 gatos. Iré a ver la de Almodóvar, y estoy pensando en escribir un artículo titulado Violadores con encanto, pero me desanima sentirme tan sola. Supongo que hay mujeres que leen mis artículos feministas y los aprecian, pero ¿por qué no dicen, mejor dicho, no escriben nada? Bueno, mientras yo pensaba esto y sentía esto, yo no lo sabía, pero había otras muchas mujeres en el mundo de la cultura que estaban pensando lo mismo. Quizá no relativo a esta película, sino relativo pues a otras cosas, pero siempre observando pues la infrarrepresentación de mujeres, las representaciones misóginas de las mujeres, etc. Y poco a poco pues fuimos coincidiendo, nos fuimos conociendo y terminamos creando una asociación, la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Cultura. Y también, al mismo tiempo, o con pocos años de diferencia, se creó una asociación de mujeres vinculadas al audiovisual, la asociación CIMA, otra de mujeres vinculadas a las artes plásticas, otra de mujeres, es decir, que yo creía que estaba sola, pero no, éramos muchas y por fin salimos a la luz, actuamos y yo creo que hemos conseguido bastantes cosas. Quería compartir algo contigo que antes no te he podido decir, pero que tenía pensado decirte. Tuve oportunidad de regalar uno de tus anteriores diarios a una amiga, probablemente una de estas voces que tú antes nos hablabas, ¿no? Amas de casa, cuyas voces muchas veces han sido silenciadas por la producción literaria, y al leerlo y preguntarle qué le estaba pareciendo, me dijo: me está ayudando mucho a hablar conmigo misma. Es decir, está desarrollando el que yo tenga mi propia voz conmigo misma. No sé si eso es un efecto que tú buscabas, es un efecto que alguien más te ha dicho, o es un efecto que disfrutas al saber que existe. Mira, las mujeres que me leen, yo creo que a mí me leen sobre todo, bueno, está clarísimo, me leen sobre todo mujeres, usan siempre una palabra: identificarse. Y esto es un tipo de actitud ante la lectura que es despreciado por la élite. Y yo me di cuenta, o sea, yo soy muy consciente de todo el desdén hacia las mujeres y lo femenino que hay en la élite intelectual. Y por ejemplo, pues observé esto, pero entonces empecé, pues como hago siempre, a investigar, a buscar quién había pensado sobre esto, y di con algunos libros de autoras, sobre todo norteamericanas, sobre el personaje de la lectora, sobre la lectura, etcétera, y me di cuenta de que efectivamente hay un desprecio sistemático al lector o la lectora que lee identificándose, que se lo toma, digamos, literalmente, que no es capaz de hacer una lectura pues más metafórica, etcétera. Pero lo que ocurre, y vamos, yo lo tengo clarísimo, es que los hombres no son conscientes de su fenómeno de identificación, porque como lo suyo está por todas partes, no lo ven como masculino, no dicen: es que a mí me gusta leer a hombres porque me identifico, no, es que solo leen a hombres y no se dan ni cuenta. En cambio, las mujeres, cuando leen a una mujer que les cuenta experiencias específicas de mujeres, descubren algo nuevo, y eso me parece maravilloso y estoy encantada de que así sea, y no me parece una forma inferior de lectura, me parece una forma de lectura como otras, y además a mí
esa forma de lectura me gusta especialmente y además no creo que impida o que obstaculice el aprecio estético, por ejemplo, del mismo modo que el hecho de que una película sea misógina a mí no me impide apreciar sus valores estéticos. Son cosas diferentes, ¿no? Y en el caso de los hombres que podamos leer esta obra, tus obras, no sé, a mí personalmente también un ejercicio que me pasa con más diarios, ¿no? Es la idea de que después de leer un diario, cuando ves a una persona, ves en el metro, ves a alguien, te cruzas con alguien, te paras a pensar qué estará pensando, ¿no? Es decir, desarrollas la idea de querer saber qué le ronda en la cabeza, porque has cogido como la costumbre de adentrarte en lo que piensa una persona. No sé si crees que esto también a cualquier lector, hombre o mujer, pero especialmente a los hombres, puede desarrollar una empatía con lo que puedan estar pensando, esa empatía tan necesaria, ¿no? Con lo que puedan estar pensando. Claro, es que una de las funciones de la literatura y en general de toda la representación cultural es eso, ¿no? Es el permitirnos entender y empatizar con, por ejemplo, a mí me pasa cuando viajo, si es un país que conozco poco y en el que no voy a estar mucho tiempo, siempre leo novelas sobre el país porque eso me permite imaginar lo que pasa entre bambalinas. Y eso, bueno, pues también lo he investigado y, por ejemplo, Martha Nussbaum incide mucho, bueno, y más autores, ¿no? Pero, por ejemplo, me estoy acordando de Martha Nussbaum, que subraya mucho esa función que tiene la literatura, la de permitirnos empatizar con personas de grupos subalternos. ¿Por qué personas de grupos subalternos? Porque son las menos presentes. O sea, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para empatizar con el varón blanco, heterosexual, dominante, etcétera, porque está por todas partes. O sea, voy al cine, leo novelas, leo la prensa, etcétera, y lo veo en todas partes. En cambio, si voy a, no sé, a Bolivia y puedo leer a una autora boliviana, pues voy a indígena, pues me voy a enterar de muchas cosas que me van a permitir ampliar mi visión del mundo y empatizar más con esas personas de las que no oímos tanto hablar, ¿no? Para esas personas, y especialmente para esas mujeres cuyas voces no escuchamos tanto hablar, ¿crees que el ejercicio de un diario publicado o publicable o no es un buen ejercicio? Sí, yo creo que el diario siempre es un buen ejercicio, siempre permite... y de hecho, muchas autoras son más interesantes en sus diarios que en su obra publicada, en el sentido de que en sus diarios se pueden permitir confesar cosas, dudas, hablar de temas, es como un poco un laboratorio, ¿no? Que en cambio no se atreverían a exponer públicamente, porque además las mujeres somos especialmente vulnerables. Y una vez más lo he investigado, por ejemplo, pues sé que se nos ataca mucho más en las redes sociales a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y eso lo he visto mucho en el diario de Sylvia Plath o en el de Anais Nin también. El de Virginia Woolf quizá un poco menos, pero el de Sylvia Plath es buenísimo precisamente por la crudeza y la autenticidad, la sinceridad con la que muestra unas dudas y unas contradicciones que las mujeres tenemos mucho, ¿no? Y que no nos atrevemos demasiado a exponer. Y en ese sentido, antes cuando te hablaba de que el diario siempre necesita una labor de edición y que es mejor que eso lo haga él o la diarista, estaba pensando, bueno, pero el hecho de que Virginia Woolf se suicidara y Sylvia Plath se suicidaran dejando el diario tal cual sin tocar, bueno, fue una gran pérdida, pero su muerte, pero al mismo tiempo nos ha permitido acceder a un diario de una sinceridad que desde luego no tendría si ellas lo hubieran retocado. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y precisamente yo creo que en tu diario también se ve mucha sinceridad, tanta que ronda siempre la pregunta o la admiración, por un lado, porque te hayas decidido a publicarlo, o la pregunta de si te costó tomar esta decisión. Yo, desde luego, si escribiera un diario, creo que estaría bajo 7 llaves. No sé, me parece como un ejercicio de valentía a la hora de exponer públicamente esto. Me costó mucho publicar el primero, porque además el primero, que se titula Una vida subterránea, es un diario donde yo me muestro pues con una gran sensación de fracaso, ¿no? Y de envidia. Por ejemplo, eso sí me costó porque nadie se muestra envidioso.
Pero también lo hice un poco para fastidiar, o sea, para llevar la contraria, en el sentido de que me irritaban y me irritan mucho esos diarios escritos tan de cara a la galería, de personas que nunca se equivocan, que en el fondo que siempre están por encima y de vuelta de todo y tal, ¿no? Entonces quería pues escribir un diario con una especie de crudeza, ¿no? Bueno, estaba escrito, publicar. Me costó por eso, me costó porque, bueno, mostraba, pues, en fin, cómo me hundía con los rechazos de las editoriales, que no conseguía, o sea, en esa época no conseguía quedarme embarazada, no conseguía terminar mi novela, ni publicarla, etcétera. Lo pude publicar porque después sí que conseguí todas esas cosas. Si no las hubiera conseguido nunca, pues a lo mejor, bueno, seguro que habría sido mucho más difícil, ¿no? Me costó el primero por eso y porque era el primero y no sabía pues cómo iba a reaccionar pues en fin, la gente que a lo mejor se podía sentir, se podía reconocer o tal. Luego vi que tampoco pasaba nada del otro mundo y bueno, he seguido. Hay algo curioso, ¿no? Porque y yo creo que pasa también a muchos, esta especie de serendipity que pasa a muchas escritoras y escritores. No sé, tú haces este viaje a Rusia para la adopción, ya lo decías antes, está muy presente en la obra, y ahora Rusia se transforma en uno de los epicentros informativos, por llamarlo con algún eufemismo, de la actualidad. No sé, tú ahora... o cualquiera que lea estos diarios, evidentemente no hay alusión a lo que se está viendo ahora, como es lógico, pero no sé si cómo ves a un país como Rusia hoy en día, después de la experiencia que has tenido y después de lo que cuentas en este diario. Bueno, me preocupa un poco por mi hijo el pensar si él va a sentir alguna especie de desgarro interno, porque no sé hasta qué punto él todavía se siente ruso, aunque no habla, bueno, si hablaba la lengua, bueno, la adoptamos con 1 año y medio, ¿no? No sé muy bien si eso para él va a ser duro, ¿no? Para mí no. O sea, estuve allí hace muchos años, pero para él quizá eso me preocupa un poco. La otra ciudad es Washington, que ahora va a ser más noticia, ¿no? Por las elecciones y por las figuras presidenciales y demás, donde es inevitable hacer la asociación con tus diarios de que no vemos una figura femenina una vez más. No sé si crees que, o sea, cómo ves la presencia de las voces femeninas a día de hoy en la literatura, en la sociedad en general, en la política, por las afectaciones que tiene la política, es decir, que bueno, lo decíamos, la ciudad de Washington aparece. No sé cómo ves esa ausencia o esa presencia de voces femeninas hoy en día. Hay más voces femeninas, hay más, pues bueno, Italia está gobernada por una mujer, por ejemplo, tenemos un gobierno paritario, sí, hay más voces femeninas. De todas maneras, estamos todavía muy lejos de una representación equilibrada entre mujeres y hombres, pues no sé, las religiones, los ejércitos, las grandes empresas están todas dominadas por hombres, ¿no? O sea, el poder sigue siendo masculino en general. Y en la cultura, a pesar de que actualmente todavía los hombres publican mucho más que las mujeres, más o menos el doble, pero aún así me gusta mucho ver cómo emergen voces de mujeres que cuentan experiencias que no se habían contado. Por ejemplo, pues no sé, lo que yo leo, novelas desconocidas que salen y tal, veo cómo se insiste mucho en contar el maltrato psicológico en la pareja, que es algo que yo nunca había visto pues contado, ¿no? También el hecho de, o sea, el contar una trayectoria que parte de una clase obrera. Las memorias y autobiografías españolas de la generación justo antes de la mía, las de, no sé, Sabater, Jiménez Frontín, Esther Tusquets, etcétera, etcétera, son voces de clase alta, todas, ¿no? O sea, todas cuentan el hijo o hija de la burguesía, de padres franquistas, pero que el hijo o hija pues es de izquierda, o sea, son historias muy parecidas, luego pueden ser más o menos interesantes, mejor o peor escritas, pero coinciden mucho, y en cambio ahora veo que se cuentan cosas distintas, se cuenta la experiencia de la maternidad o de la no maternidad beligerante o de la maternidad frustrada. O sea, estoy pensando en las últimas cosas que he leído y eso me da una inmensa alegría, ¿no? O sea, veo que realmente teníamos razón en pensar que no solamente queremos que haya más mujeres porque es justo,
porque es representativo, porque si no las hay, algo pasa y la sociedad es menos democrática de lo que parece. No solo por eso, sino porque enriquecen muchísimo la literatura. O sea, yo estoy encantada. Me alegra mucho escuchar eso. Además, hay algo, Laura, que también, claro, en el diario no solo desvelas lo que tú sientes, lo que tú piensas, también desvelas opiniones sobre otros autores y sobre autores que lees, sobre compañeros o no que publican o que publican en prensa. No sé si tuviste miedo o si has tenido alguna llamada, algún mensaje. Es decir, no sé si cuando lo publicas, a mí eso también me daría mucho vértigo. Es decir, bueno, voy a publicar lo que yo pensaba sobre tal obra o sobre así todo de una vez en un solo libro, ¿no? Bueno, con el primer diario sí que me pasó que algún autor me dijo, oye, ¿no? Pero aprendí rápidamente la lección y ahora he intentado, o sea, cuando hablo de alguien que está vivo, que lo que digo no es muy halagador, etcétera, pues le cambio el nombre y le cambio no solamente el nombre, sino algunas características para que no se lo reconozca, porque yo quiero, o sea, eso me da pie a una reflexión que yo quiero hacer sobre la literatura. Y claro, el pobre autor no tiene la culpa de ser el punto de partida de mi reflexión y de que no me guste a lo mejor lo que... y tampoco le importa a nadie quién es, ¿no? De manera que eso lo disimulo. Hay otra característica también muy interesante que es el análisis a otras personas, ¿no? Porque es verdad que si uno tiene capacidad para analizarse uno mismo, también la tiene para analizar a otros. Leo un pequeño párrafo, ¿no? Dices, fui a la cena del premio NH de relatos. Agradable. Saludé a Cristina Fernández Cubas, que ganó, y a Clara Obligado. En la mesa en la que estaba, B.A. crítico literario, nos estuvo contando que ha dejado la universidad, da clases en un instituto que está a pocos metros de su casa y tiene su estudio también a poca distancia y vive tan ricamente. Que yo sepa, ya no hace crítica en ningún periódico. Esas personas que han dejado de tener ambición, se han conformado y parecen felices, me producen sentimientos ambivalentes. Yo había abrigado en algún momento la remota esperanza de que mi libro de cuentos tuviera alguna posibilidad. No sé si el jurado llegó a tomarlo en cuenta. Hasta ahora nunca he tenido suerte con los premios. En todo caso, me parece bien que gane Cristina, aunque solo sea por su trayectoria. Ahí vemos, es una pequeña muestra, ¿no? de que tú también evalúas a otra persona, ¿no? Y un poco hablas de lo que esa persona tiene como ambición o no. No sé si eso también parece que fuera inseparable de escribir sobre uno mismo, también poder escribir sobre los demás, ¿no? Es que los demás te sirven como un espejo en el que mirarte y decir me interesa seguir por aquí o no, o cómo otros me pueden ver desde fuera, cómo veo yo a los demás desde fuera. O sea que el género diario, en una novela esto no pasa, pero en el diario todo te remite un poco a ti mismo, ¿no? Ese ejercicio de introspección de quién soy yo y quién quiero ser y quién puedo ser. Y no sé, bueno, nos acercamos ya, no te queremos robar mucho tiempo. Sí me gustaría saber si tienes pensados publicar más diarios, en qué obras estás trabajando, qué temas son los que preocupan a la Laura Freixas ya del 2024. Tengo un par de libros entre manos, pero como nunca se sabe muy bien qué va a salir de eso, pues no puedo concretar mucho más. Y bueno, si me preguntas qué es lo que me preocupa mucho el estado del mundo. No escribo sobre eso, o sea, eso está fuera de la literatura, pero hay otra parte de mi actividad que consiste en escribir artículos, en dar conferencias, en poner tweets, etcétera, y ahí expreso esa preocupación por el mundo. Desde hace años tengo, y además cada vez más, una sensación contradictoria. Por una parte, la sensación de que vivo muy bien y en general todos nosotros vivimos muy bien, pues en fin, en una sociedad pacífica, próspera, con seguridad, longevidad, posibilidades de viajar, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo de un clima amenazador que puede traducirse en el cambio climático, en la guerra, etcétera, y de una ansiedad que es difícil manejar, ¿no? Y ya para terminar, hoy, como verán todos los que nos vayan a seguir, es 7 de marzo, mañana es el Día Internacional de la Mujer. A mí me gustaría también saber cómo
cómo afronta alguien como tú, que ha tenido un compromiso durante toda su trayectoria con el feminismo, cómo afronta este día 8 de marzo del 2024, este Día Internacional de la Mujer. Pues como un día difícil, porque estamos en un momento muy extraño del feminismo, en el que lo que siempre ha sido el feminismo, que ha tenido una definición, un sujeto político, las mujeres, una agenda muy clara, se encuentra bajo el fuego, digamos, de dos enemigos que parecen totalmente contradictorios. Uno es el movimiento, la ideología reaccionaria, que lo que quiere es que volvamos pues, a la sección femenina, y otro, un movimiento presuntamente feminista y progresista que de hecho ha adoptado la agenda neoliberal y está, yo creo que actuando como un caballo de Troya del feminismo y practicando lo que se llama el entrismo, es decir, entrar, como el feminismo ha tenido tanto éxito y tiene tanto prestigio, son muchos los que se quieren adueñar de él, pero para sus propios fines, y entonces empiezan a llamar feminismo pues no sé, a tildarse una misma de zorra y cosas de estas, ¿no? Entonces es un momento difícil de confusión ideológica y de verdadero peligro, bueno, peligro que ya se está materializando de muchas maneras, pero bueno, yo tengo esperanza porque el movimiento feminista siempre ha ido adelante y siempre ha terminado por conseguir sus fines, a pesar de todos los obstáculos. Pues Laura Freixas, autora de estos diarios del año 2000 al 2002, publicado por 3 hermanas, bajo el título de A todos nos falta algo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Centro Sefarat Israel. Muchas gracias, Israel. Gracias.